En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho de sucesiones. Para comenzar, vamos a explicar qué es el derecho de sucesiones, en qué consiste y cuáles son sus reglas. Primero empecemos por entender el derecho. ¿Cuál es la finalidad del derecho en un sentido práctico? Sabemos, ¿no?, que todos vivimos en una sociedad, por ejemplo, todas las personas del Perú. Y dentro de esa sociedad, dentro de este país, van a pasar diferentes situaciones. Por ejemplo, las personas celebran contratos, también cometen delitos, ¿no? Otras personas matan, etcétera. Entonces, van a suceder situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el derecho? El derecho va a regular situaciones. El derecho va a establecer normas jurídicas, es decir, va a imponer qué va a suceder cuando pasen estas situaciones. Ejemplo, si una persona mata a otra persona, el derecho ya ha regulado, ¿no?, en el Código Penal, que la persona que asesinó debe ir presa por cierta cantidad de años. Igual, ¿qué pasa si una persona rompe un contrato? El Código Civil ya reguló, ¿no?, qué debe suceder en esos casos. La otra persona puede demandar indemnización, ¿no?, por daños y perjuicios. Entonces, esa es la finalidad práctica del derecho, regular situaciones. Ahora pasamos a esta situación común que vemos todos los días, que es el ciclo de la vida. ¿Cuál es el ciclo de la vida? Nacemos, crecemos, y cuando crecemos, muchas veces adquirimos deudas, sacamos préstamos con el banco, pero también a veces compramos nuestra casa, podemos comprar un carro, es decir, adquirimos diferentes propiedades y deudas. También podemos tener hijos, otros tal vez se vayan a casar, etcétera. Van a desarrollar su vida adquiriendo bienes como una casa, derechos y obligaciones, ¿no?, como son las deudas. Pero tarde o temprano vamos a envejecer y todos vamos a llegar a fallecer. Entonces aquí surge una situación, o bueno, varias situaciones. ¿Quién debe quedarse con todos los bienes? En este caso vamos a poner que esa persona del ejemplo fue Andy. ¿Quién debería quedarse con todos los bienes? ¿O qué pasa si no tiene hijos? ¿Qué sucede si se casó por bienes separados? ¿Se puede establecer para quién van mis bienes antes de mi muerte? Entonces así hay un montón de situaciones. Otro ejemplo, si es que soy heredero, ¿debo heredar con todas las deudas o solo heredo los bienes? Entonces van a surgir muchas situaciones, muchas controversias. Entonces, todas estas controversias van a ser resueltas por el derecho de sucesiones. Por eso es que se dice que el derecho de sucesiones es una rama del derecho civil que va a regular, eh, se va a encargar de definir cómo y a quién se transmite la herencia de una persona, ¿no?, al momento de fallecer. Ya para pasar a la siguiente diapositiva, también escuchamos, cuando estudiamos el derecho de sucesiones, escuchamos términos como legatario, anticipo de herencia, con colación, sin colación, sucesión intestada, el testamento, los tipos de testamento, la desheredación, la indignidad. No son varios términos que podrían sonar complicados, pero más adelante vamos a ver que se puede entender de manera sencilla. Ya, entonces, en resumen, ¿qué es el derecho de sucesiones? El derecho de sucesiones es una rama del derecho civil que se encarga de definir cómo y a quién se transmite la herencia de una persona cuando fallece. Características del derecho de sucesiones, vamos a ver que tiene una relación con el derecho civil, y no solo con una rama del derecho civil en específico, sino con todo el derecho civil. Por ejemplo, con el derecho de familia, para ver el tema si se casaron con bienes separados o con sociedad de gananciales, para determinar la filiación, ¿no?, si es que es su hijo o no es su hijo. Y así bonito. En tema de testamento, ahí entra en el testamento, también es un acto jurídico. Entonces, también se relaciona con todas las ramas del derecho civil. ¿En dónde está regulado el derecho de sucesiones? En el libro cuarto del Código Civil de 1984. Recordar que este Código Civil de 1984 es el de Perú. Ya. Respecto al derecho de sucesiones, también podemos tal vez pensar en algunas críticas que tiene nuestro código, ¿no? Que lo dice el doctor Juan Guillermo Loman Luca de Tena, que es un profesor reconocido en esta materia. Por ejemplo, una de las críticas es, que me parece más interesante, es que esa regulación, ¿de qué años? 1984. A la fecha estamos 2023. Han surgido nuevas formas de adquirir patrimonio, nuevas formas de adquirir derechos, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona empieza a tener todos sus bienes en criptomonedas? Puro criptomonedas. Al momento de fallecer, tenía bastante patrimonio en las criptomonedas. ¿Cómo se debe hacer ahí la sucesión? ¿Qué reglas vamos a aplicar? Si el Código Civil de 1984 fue pensado en situaciones antiguas,
no en las situaciones actuales que se están presentando en el marco de las nuevas tecnologías que están apareciendo. Entonces, me parece una crítica interesante que tal vez el Código Civil en materia de sucesiones fue pensada en situaciones ya que ya no, que ya no sirven en la actualidad, se podría decir. En algunas, ¿no? No todas. Algunas aún se pueden aplicar, como lo vamos a ver más adelante. Ya. Ahora, en esta clase introductoria, en sí simplemente vamos a hablar de conceptos fundamentales, ¿no? Conceptos que debemos entender para poder realizar de mejor manera. Se van a subir también videos como está en el orden del Código Civil. Nos vamos a empezar. ¿Cuál es el momento más importante para el derecho de sucesiones? El doctor Juan Carlos del Águila, que es un doctor muy reconocido en esta materia, dice que va a ser la muerte. Y efectivamente, con este hecho de la muerte, que es un evento triste, con este hecho se va a aperturar las sucesiones. Antes de la muerte no podemos hablar de derecho de sucesiones. ¿Y cuando hablamos que sería la muerte? La muerte, o sea, se puede dar de muerte natural o muerte presunta. Por muerte natural es lo que ya todos conocemos. Podemos llegar a la vejez y pues fallecer, ¿no? Es muerte natural. Puede pasar una enfermedad también, un accidente de tránsito, ¿no? Esas situaciones. O también puede ser la muerte cerebral, ¿no? A eso se le denomina ausencia de actividad cerebral. Este tipo de muerte está regulado en la Ley General de Salud. Entonces, y también tenemos la muerte presunta, que está regulado en el artículo 63 de nuestro Código Civil. ¿A qué se refiere con muerte presunta? Va a haber situaciones, por ejemplo, si una persona se desaparece, no se sabe sobre el paradero de esa persona. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Dice que si la persona no aparece por 10 años, se puede declarar judicialmente, o sea, un juez va a declarar que esa persona se entiende que está muerta, al paso de 10 años. Y si en caso tuviera ya una edad avanzada, solo se necesitan 5 años. También hay dos situaciones más para muerte presunta. El primer caso es que esté en un contexto peligroso, por ejemplo, en una guerra. Si una persona está en una guerra y no se sabe de esa persona por más de 2 años, también se puede declarar la muerte presunta. Esto tiene sentido, ¿no? Porque en la guerra muchas veces no se podría saber si esa persona está viva o está muerta, si es que esa persona no dice nada a su familia por 2 años. Y ahora hay una tercera situación, que es respecto a qué pasa si vemos en vivo cómo una persona se está tirando al río Amazonas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tal vez no vayamos a encontrar su cadáver, ¿no? Pero hay una certeza que esa persona ya falleció. Entonces, también se declara su muerte presunta. Es importante entender que la muerte es el momento más importante de la sucesión. Otros conceptos fundamentales son, por ejemplo, muchas veces en la jurisprudencia y en la doctrina no se le dice la persona que falleció, sino lo denominan a veces causante, a veces el finado, a veces cujus, incluso son sinónimos, se refieren a lo mismo, se refieren a la persona que ha fallecido. O también pueden escuchar la palabra testador. Testador es la persona que ha realizado el testamento. Así que no hay que complicarnos mucho en este tema. Ahora, también otro concepto que se usa mucho en doctrina es la vocación hereditaria y la delación hereditaria. En sí, ¿a qué se refiere vocación hereditaria? Vocación hereditaria son todos los llamados a heredar. Es decir, fallece una persona, ya, más o menos que se llama Andy. Fallece Andy. ¿Quiénes van a tener vocación hereditaria? Si no dejó testamento, los llamados a heredar legalmente van a ser sus herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Sus hijos, sus padres y su cónyuge. Esas tres personas van a tener vocación hereditaria. ¿Y a qué se refiere la delación hereditaria? La delación hereditaria se refiere, es un derecho, ¿no? Que tiene ya, o sea, previamente, para tú poder tener delación hereditaria, primero debes haber tenido vocación hereditaria. Se dice que la delación hereditaria es el acto como tal donde tú estás tomando posesión de la herencia. A eso se refiere la delación hereditaria. Y en marco de esta delación hereditaria se da un derecho, ¿no? El derecho de poder aceptar o rechazar la herencia. En el Perú es posible que tú puedas rechazar la herencia o que tú puedas aceptar la herencia. Más adelante vamos a hablar sobre cómo aceptar y cómo rechazar la herencia. Ahora, el origen del derecho sucesorio, como sabemos, nosotros pertenecemos al sistema jurídico civil law, ¿no? Entonces tenemos que observar más o menos cómo se trataba en Roma, el sistema romano y el sistema germánico. A ver, en, en Roma, ¿por qué es que nace más o menos, se puede decir, el derecho sucesorio? Porque recuerden que Roma siempre se encontraba en enfrentamientos, en conflictos, y ellos buscaban que la familia subsista. Es por eso que en Roma existía una figura que se llama el pater familia.
El que tenía el pater familias significaba que era la cabeza de hogar. Y cuando fallecía esta cabeza de hogar, ese pater familia, ese título de pater familias, tenía que ser heredado para que otra persona siga encabezando a la familia y esa familia no desaparezca. Desde ahí podemos ver, ¿no?, antecedentes del derecho sucesorio. ¿Cómo es un sistema romano? En el sistema romano se entiende que si por ejemplo, si fallece Andy, su hijo va a heredar no solo los bienes, sino también las deudas, bienes y obligaciones. En cambio, en el sistema germánico se dice que antes de que herede bienes y obligaciones, primero vamos a pagar las obligaciones. Y recién después que se han pagado las obligaciones, van a poder heredar. Entonces, ¿por qué menciono estos dos sistemas? Porque se van a dar cuenta que han influenciado bastante en la forma como en el Perú se trata el derecho de sucesiones. Y bueno, ya para terminar lo que es los conceptos fundamentales, ¿se han puesto a pensar alguna vez por qué hereda tu familia? Y esto responde a dos principios, al principio de protección familiar y al principio de propiedad privada. ¿Por qué se dice el principio de protección familiar? ¿Qué es lo que busca este principio? Busca proteger tanto los intereses y derechos de todos los integrantes de la familia, es decir, de los hijos, de la cónyuge, de los padres, todos los que pertenecen al grupo familiar. ¿Y la propiedad privada a qué se refiere? Si tú eres dueño de un bien inmueble, pues nadie puede entrar, ¿no? A botarte de tu casa y decir, no, yo me quedo con tu casa. Entonces, eso es el respeto a la propiedad privada. ¿Por qué digo que ambos principios están relacionados y esta relación va a responder a por qué de tu familia? ¿Qué pasa si tú tienes una casa y no habría el principio de protección familiar? Entonces tú falleces y simplemente, si es que no hay la protección familiar, pues otra persona está pasando un señor y se entra a tu casa como ya has fallecido tú y dice, yo soy el nuevo dueño ahora. Entonces, el Estado siempre va a buscar proteger la familia, porque ¿qué pasaría si tú tienes dos hijos? Entonces, esos hijos se quedarían sin los bienes. Es más, tu esposa, tus hijos se podrían quedar sin un lugar donde vivir. Entonces, en esta protección familiar con la relación a la propiedad privada, son la respuesta a por qué tu familia hereda. Bueno, simplemente agregar que se va a desarrollar, esto simplemente fue una introducción, se va a desarrollar de acuerdo al Código Civil a cómo está regulado. Vamos a empezar de si se puede heredar o no las deudas, luego la aceptación, la renuncia, todos los temas. Gracias.